En el discurso, que está buenísimo y aparte me parece muy conmovedor, nombrás la palabra traición y la palabra traición con respecto a ese momento que estás viviendo. Y con respecto también a los momentos que convertiste en literatura. Eso me parece apasionante. Digo, hay algo de, y después vamos a hablar de Tu Ojo, que es algo que también me gustaría hablar. Hay algo de la tradición de tomar esos momentos, entre comillas, privados, familiares, o momentos que todos estamos viviendo, como en la entrega de premio, como ese discurso, en donde uno toma y se siente un poco traidor en tu caso. ¿Hay algo de eso? Siempre tomás algo, es inevitable, como ¿no? Lo que te pasa en la vida y te atraviesa de una manera, o ya sea porque sentís que lo estás perdiendo y que eso lo querés retener de alguna manera y por eso lo escribís. Qué lindo. O a veces porque también me pasa que algo que me hace muy feliz, sé que lo voy a escribir, porque sé que no dura para siempre, ¿no? Claro. Entonces ya ese motor de la escritura, que en general para mí es como una forma de que nace un poco de la pérdida, de querer retener algo, de recordar, el ejercicio de recordar. Siempre, bueno, es un poco traicionero porque es el recuerdo, digo, si seguramente te pasa como recordando algo que en tu familia lo recuerdan de otra manera. Los puntos de vista. ¿No? Claro, tengo una anécdota graciosa que, bueno, más o menos graciosa. Cuando murió mi papá, estábamos al lado del cajón con mi primo y me dice, sí, tu papá me dijo que publicaste un librito. Yo lo había publicado antes de que él muera, un año antes, Los Mejores Días. Sí, le digo, un libro de cuentos. Sí, me dijo que no lo iba a leer porque inventás mucho. Y me pareció como genial, primero porque entendí que mi padre había leído algo de una marca de lo familiar que estaba en el libro, que es cosas que yo usé, que digamos que habían pasado, pero después que también estaban completamente teñidas por la ficción, que es lo que a mí me interesa hacer, como quizás no me sale la escritura puramente autobiográfica, como lo que más me divierte, como creo que desde chica, es poder exagerar. Sí, bueno, hablabas de eso también en el discurso. Hablabas de que habías ganado 2 premios de chica seguidos, Sí. que no lo podías creer, o sea, y aparte No. pensabas que era como fraudulenta, como ese Yo creo que concurso, sí, que ese fue concurso fraudulento. anterior. Claro, Para mí no se estaba presentando a nadie. claro, claro. Y como me pareció genial eso, decir, no, pero gano siempre, o sea, No, como no era da, como, me están ¿no? cagando de Sí. alguna forma. No hay competidores, pero Claro. no puede ser cierto esto. Claro. Y bueno, pero a mí ahí cuando era chica y me divertía mucho escribir, creo que mi mamá vio eso, me anotó en un concurso del periódico de mi barrio. Sí. Sí, la anécdota es que gané un año, el año siguiente me presenté de nuevo con otro cuento, vuelvo a ganar, y al tercer año, al siguiente año, mi mamá me dice, bueno, y ahí dije, no, basta, se acabó, mamá, no hay nadie compitiendo, no puede ser que yo salga 2 años Claro. seguidas primera, pero creo que en ese gesto de empezar a esconder la escritura de mi madre, ¿no? Para mí ahí nace más bien como la escritura en mi vida, no antes, porque Bien. creo como que se volvió secreta y se volvió algo que yo hacía ya no para presentar un concurso, que era casi escolar, ¿no? Escribir un cuento para que mi mamá leyera un diario. El primer cuento, si mal no recuerdo, es de una chica que lee y a través del libro, como, Claro, el libro la absorbe pasa a otra y, dimensión. y la abuela descubre cuando la espía que el libro se la lleva, ¿no? Como que el libro se le lleva a la chica y ella después a veces sale del libro, como que vive aventuras adentro. Una metáfora muy... Pero bueno, hay algo Literal, de eso. Sí, literal. claro. Hay algo de eso que me parece fantástico, digo, que nos pasa Claro. a los que leemos, a los que buscamos, creo que nos pasa un poco eso. Tu primera lectora fue tu mamá. Digo, la viste a Sí, ella, la era mi estilabas a mamá ella. la lectora en mi casa, era la única que leía. Mi padre leía, pero quizás más libros de historia, de esa época, quizás como de investigación periodística. ¿Había biblioteca en tu casa? No había biblioteca. Mi mamá tenía la particularidad de guardar los libros donde se suelen guardar, bueno, los roperos y placares de antes. Sí, La verdad es que perfectamente. tenían como arriba la zona donde poníamos los suéteres. Sí. Bueno, atrás de Las frazadas, eso, las ¿no? frazadas, Claro. yo ahora guardo las sábanas, ponele Claro. ahí. Ahí atrás mi mamá guardaba los libros, no sé por qué. Pero medio que los escondía un poco. Sí, porque Le daba vergüenza que no me supieran que preguntes leía. porque es rarísimo, porque aparte en mi casa si había algo que había mucho era muebles, porque mi abuelo había sido ebanista, o sea, había una cantidad de muebles, si hubiera pedido una biblioteca, mi padre la hubiera mandado a hacer, o sea, Claro. no era un problema como de mobiliario, sino como de no sé por qué lo escondía. Pero claro, entonces escondía los libros, leía de noche cuando nos íbamos a dormir, y yo como que creo que también en esa imagen así medio de mujer accediendo después de que todos se van, mi papá no estaba, o nosotras nos íbamos a dormir,
leyendo a solas, y como se ve que ahí yo me daba cuenta de que había placer, Sí. me empezó a resultar como muy curioso qué hacía mi mamá. Y dije, quiero leer, como, ¿no? Me empecé a querer leer. Vos en algún momento, digo, sabías en dónde estaban sus libros, ¿en algún momento secretamente accediste a eso? Digo, ¿lo abriste? ¿Leíste algún párrafo, alguna frase? Sí, cuando tenía 12 años le 12. robé, sí, Flores robadas, los jardines de Quilmes. Genial. Que me había gustado la tapa porque tiene flores y porque aparte dice Quilmes, que es un barrio que no era cerca de mi casa, pero yo lo había escuchado. Sí. Y es zona, bueno, no es zona sur estrictamente, pero es por ahí. Y dije, esto debe ir de algo que puedo conocer, Que conozco, que puedo claro. entender. Claro, claro. Y es o sea, realmente no me la acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que había muchas escenas de sexo. Claro. Y sí me acuerdo siempre que había un momento en el que decía que el personaje, Rodolfo, entra a un departamento que olía a sexo y ajo. Y yo sabía lo que era el olor a ajo porque mi papá Claro. comía mucho ajo. Pero el olor a sexo no tenía ni idea. Y pensaba, ¿qué será? ¿Será como cebolla? Entonces, me acuerdo como esa sensación de saber que le estaba leyendo algo para grandes y no entender del todo lo que pasaba. Bueno, hay una cantidad de cosas, además, como es una novela muy atravesada por lo político. Sí. Imagínate que me iba a haber quedado afuera de todo, pero no de lo que estaba pasando con esos dos personajes, que es una historia de amor. Claro. Ese libro sí me acuerdo de robarlo a escondidas real y que mi mamá no supiera. Y de leerlo escondido en tu cuarto. Sí, lo en tu leí, pieza, lo que leí. sea, lo Sí, leíste a sí, los lo 12. leí y tenía una página atrás que te la traje, porque traje los libros Sí, para ahora recomendar. ahora lo vamos a leer. Que Sí. tiene atrás las palabras que me notaba para buscar después en el diccionario porque no las Me reconocía. parece hermoso eso. Y ahí, no sé, creo que dice burgués o algo así. Claro. No sé. Escucha, hablemos un poco que a mí me súper interesa, es tu ojo. ¿Cómo pones el ojo en tus cuentos? ¿En qué lugar? Me da la sensación que leerte usas material muy cotidiano, de los vínculos, de las madres, siempre ese ojo de esa niña o de esa especie de adolescente, pero trabajas mucho en la sutileza y en los detalles. Hay, por ejemplo, creo que es el primer cuento de La vida por delante, en donde esta mujer, esta madre, ¿no? En un pasado hay como dos tiempos, un pasado y un presente. En un pasado la madre está en la cocina, fumando, y medio que hay como una situación medio tensa con el padre, y ella tira la ceniza en el piso que hace un rato había limpiado. A mí me pareció como muy potente esa imagen, y mi pregunta era un poco eso. ¿Cómo haces para poner el ojo? ¿Dónde lo pones? Primero porque sé que limpiar una casa lleva mucho esfuerzo. Imagínate Te cagás en eso, ¿no? que Claro. tire la ceniza, pero es dramático. Claro. Podría llegar a ser, incluso un cuento podría empezar ahí y Sí. sería la semilla del conflicto. Para mí, al menos si alguien hace eso en mi casa y que una mujer estuviese dispuesta a ensuciar el propio piso que acababa de limpiar, me parecía que era como, pensé en mi propia madre que fumaba a la tarde, ¿no? Se iba al patio y se sentaba a fumar. Obviamente nunca adentro, porque ella después tenía que limpiar la casa, si no. Claro. Pero pensaba cuán enojada puede estar para que no le importe cómo hacer eso, y estaba rabiosa. Como me parecía que era el gesto para mostrar de una manera como visual la rabia que tiene esa mujer ahí, porque está rabiosa porque se siente desplazada, y se siente desplazada por el ingreso de las jóvenes que Claro. se están llevando a su marido, digamos, ¿no? Que hay algo como, no solo a su marido, porque creo que va más allá de los hombres ese cuento. Sí, hay algo del paso del tiempo El en paso del ella, y hay algo que empieza como a ver, ¿no? Es como muy puntual el momento. Sí, y siempre me pregunto, como en ese cuento, pero en todos, como quién narra, quién es la que narra, y qué mira la que narra, y si lo que va a aparecer en el cuento, esa narradora lo puede saber. Porque incluso en los cuentos que yo creo en tercera persona, me los imagino como si fuese una cámara que se queda siempre como cerca de un personaje, ¿no? Sí. Entonces sabe de los demás en tanto esos personajes entren en escena. Pero después, si la cámara estuviese arriba mío y vos te vas, yo ya no sé qué estás haciendo. Claro. Sí, Sí, pero también hay una construcción de ese relato en donde es conveniente para el relato que se sepa o que no se sepa. Digo, claro. hay como una elección también. Sí, porque ahí a veces como que se gesta como el drama, ¿no? Que es cuánto sabe y cuánto construyen estos personajes de lo que no saben y de lo que
ya quedó mucho tiempo atrás, o sea, pasó el tiempo y qué construcción se hace desde el presente de eso que quedó atrás. Ese es un cuento como que va y viene entre el pasado y el presente. Es una madre que está senil y que también lo que me permitía que ella estuviese senil es que ella está mezclando los tiempos porque confunde a su hija, confunde el pasado con el presente. Se la confunde con su propia hermana. Con su propia hermana. Sí. Se olvida de lo inmediato, pero se acuerda de pronto con mucha lucidez de algo que está muy atrás en el tiempo, como su propia infancia. Sí. Eso en general es algo que me resulta como muy fascinante de la mente, muy perturbador también, que es esto, ¿no? Que podamos olvidar y recordar como un fogonazo de golpe algo que es muy trivial, ¿no? Como Sí. esto que vos decías, es muy chiquito, pero sin embargo te lo acordás. Y después esto como de que sobre el final de la vida, eso con la memoria empieza a operar como cada vez más, que es que muchas veces la gente que está senil se olvida lo inmediato, lo que hizo ayer, quién es el que está al lado, pero se acuerda de golpe con absoluta claridad lo que hacía cuando era chiquito, se acuerda, no sé, me pasó con mi abuela, me pasó con mi propia madre, ¿no? Ajá. Como que lo que te preguntas ahí es como, ¿es ficción? ¿Está inventando o está recordando? Claro. ¿Esto es cierto? ¿Y dónde estaba todo este tiempo, no? Como eso, en su cabeza. Hay algo, hay algo también de esto de la mirada también, pero del extrañamiento de algo, de una escena, de una situación. Esto de pescar, de tener y de sobre todo, de tirar del hilo, ¿no? Sí, creo que, bueno, para mí es como, esa es como un poco la definición de escribir, ¿no? Que es que recortamos algo que todos conocemos y que todos hacemos y que todos vemos y lo llevas, lo pones bajo la luz y se vuelve monstruoso. Cualquier cosa, una familia vista de cerca, una persona, cualquier cosa, un gesto, como Claro. sacado de contexto es una rareza. Las palabras que usamos para decir determinadas cosas, como... Y en general eso es lo que me siento que construyes como el modo de narrar, que casi que es lo único que importa, ¿no? Cuando lees ¿Cómo algo. contamos la Cómo historia? contás, porque, bueno, esa es la historia como de la literatura, un modo de narrar. Sí. No es la anécdota, no es lo que pasó, no importa mucho qué pasó. A mí cada vez me interesa menos como de qué va, ¿no? Las contratapas están llenas de sinopsis de qué van los libros. Sí. Eso en general no suele decir, y soy una persona que escribe contratapas hace 10 a años. eso iba, a No eso dicen iba. nada de los libros, no dicen nada. dicen es como nada. Todo mentira. Todo mentira, es un texto que tenemos que escribir porque hay que hacerlo, porque los libros van con contratapas, pero en general es como una reducción que se queda con poco y sí, se pierde mucho en el camino, pero casi siempre porque lo que pasa ahí es que está el foco puesto como en una cuestión de enumerar y mostrar de qué va, qué pasa en nivel de acciones. Y a veces hay una escritura que yo creo que en mis cuentos no pasan tantas cosas. Quizás lo que pasó ya pasó y esos personajes están viviendo con las consecuencias de eso. Sí, sí, hay algo de. Me hiciste acordar creo del segundo cuento o el tercero, de las cataratas, donde se encuentra esta editora. Es una correctora. Una correctora, sí, tienes razón, una correctora con una escritora de bestseller. De bestsellers eróticos. Eróticos. O sea, Traducidos. Y aparte la diferencia que hay entre una y otra, como la otra creo que percibe la forma de escritura o las historias, y la otra es como pochoclo, sí, dale, esto sí, acá y le meto esto y le meto lo otro, como casi como ingredientes. Sí, y a la vez después son personajes que es un poco más complejo, Leslie, porque es la escritora de esta novela que un poco... leí un cuento de Joanna Walsh, que en un libro se llama Vértigo, que es muy lindo de cuentos, que en uno dice, siempre que en un relato hay dos mujeres, una es mejor que la otra. Yo casi uso eso como epígrafe de ese cuento, porque un poco era la pregunta que me hacía y que le hacía hacerse al personaje todo el tiempo, que es que Julia cree que es mejor al final, a pesar de que su vida es un fracaso y de que está completamente demorada en la pena y tiene una cicatriz y le duele el cuerpo y está sola en un departamento minúsculo trabajando en las sombras de los demás. En el fondo cree que es mejor que la otra, ¿no? Sí, en el silencio me parece. Claro, ¿no? y eso me parecía curioso, que incluso en esa derrota pudiera como sobrevenir la sensación de que era mejor. Y no sé cuál de las dos es mejor, me parece que ninguna. Sí. O sea... sí, creo que es lo que las hace humanas también en algún punto. Sí, y que también Leslie tiene su genialidad en poder atrapar eso y convertirlo en lo que lo convierte, ¿no? Que como que es una escritura quizás como
bueno, de otro tipo, como más cerca al guión, quizás pues son en general novelas como plagadas de acciones, Sí. y que son bastante en general como estereotipadas en el sentido de que hay una estructura que siempre se mantiene. Acá que no se escribe eso, o sea, no hay algo local que se le parezca, me parece. Habla de ese tipo de género. Claro, que son como estas sagas de novela erótica Sí, traducida sí. que en general siempre son eso, como chicas rescatadas de la pobreza. Sí, yo quiero conocer eso porque hice un montón de novelas, ¿sabes? Claro, es verdad, Y es verdad, es conozco verdad. mucho el palo Es ese. el género, claro. Es el género. Sí, Y a la sí, gente le gusta le mucho. encanta. No, es que también me pasó a mí como lectora. Yo Claro. cuando entré a la editorial hace ya 10 años, lo primero que me tocó leer eran estas sagas de escritoras yanquis o lo que fuera, Sí. traducidas por España, y nosotros leíamos la traducción acá. Pero el cuento lo que pasa es que adaptan la traducción, algo que acá no se hace. Y yo me empecé como a espantar y a fascinar, porque primero dije, bueno, son todas iguales, pero después dije, pero no la puedo soltar. Claro, ¿no? claro. No la puedes soltar, es como la Total. comedia de la tarde. Sí, sí, Obvio, sí, no la puedes sí. dejar. Sí, sí. Y después aprendí algo leyéndolas, que no era tan difícil hacer que los personajes hagan cosas, que era algo que en mi propia escritura me costaba un montón. Siempre me demoraba mucho, me demoro mucho, como descripciones, ¿viste? Sí, entiendo. Hay otro tiempo, palabras, otros tiempos. comparaciones, y no avanza, ¿no? Y los personajes siguen siguen parados acá, y no les vamos a moverse. Y yo pensaba, en estas novelas es simple, el personaje agarra el vaso y se va. Claro. Cierra la No puerta. importa qué tipo de vaso, no importa qué. No importa nada, No importa nada. arranca. Claro. O arranca el auto y se la lleva y ella corre el auto. Como hacen cosas. Sí, sí. Me parece una pavada lo que digo, pero a mí me dije, ok, para que los personajes se muevan, los tengo que mover sin tanto Sí, sí, juicio de que descripción si y pongo acción. pensamientos. Claro, no sé. Claro. Entonces algunas cosas creo que uno aprende de todo lo que lee, incluso de lo que no le gusta cuando lo lees, porque decís, claro, esto es lo que no me gusta. Sí, mira, Fabián Casas, hay una frase que me parece como hermosa, que creo que resume un poco todas estas cosas y sobre todo el consumo, el tipo de consumo. Bueno, tengo dos preguntas, pero voy a empezar por esta. Él dice algo así como cuando le pregunta, bueno, ¿qué lees? Él dice, mira, yo leo todo, incluso la literatura que es considerada literatura de mierda, porque con la mierda se hace también el combustible. Digo, y hay algo que me parece que está buenísimo, es que Sí. se hace con todo el tipo de consumo, que no hay algo de si tenés que leer esto y lo otro para hacer esto. Además es fácil decir eso no va. Está bueno saber por qué no va para vos como algo. Decir, bueno, esto no me gusta. Y quizás lo que no me gusta de ese tipo de novelas, ponerle, por hablar de la novela erótica, que ahora la estamos estigmatizando acá, Pobre, ¿no? pero la verdad que es divertidísima. Digo, lo que no me gusta es algunas cosas que hace ese tipo de Sí. escritura, ¿no? Pero después hay otras que hace que me parece que están bien y que yo me las puedo llevar y las puedo hacer a mi manera. Como digo, tomarle eso, yo siempre digo que es como uno escribe, al menos pienso como que trato de hacer el cover de lo que me gusta leer. La biblioteca Blender es una biblioteca en construcción. Estamos empezando a construir esta biblioteca y viste lo que Está es buenísimo. construir una biblioteca, viste los títulos que hay, están Sí. muy buenos. Sí. Y nosotros lo que hacemos, lo que pedimos es una especie de curaduría, y yo sé que vos trajiste tus libros para que queden en la biblioteca Blender. No, así que queden no. Bueno, Los traje, te los voy a mostrar, ¿Me los vas a mostrar? pero me los voy a llevar. No los dejás. O sea, puedo buscar otras ediciones. Yo soy muy prolija, te dije antes, con mi Sí, biblioteca. aparte, o sea, Entonces, quiero no los llevarme- prestás ni siquiera un rato, una semana, No nada. me gusta mucho prestar libros. ¿No te gusta prestar libros? No, no me gusta. ¿Por qué? Tampoco pido, porque como no quiero que me pase lo mismo que me pidan a mí, no pido mucho. Escribís en los mails, Todo, subrayás, escribo, escribís subrayo, todo. escribo atrás. Y te da me da como vergüenza. pudor eso. Y me da vergüenza que lean. No, y aparte me da vergüenza que no quiero que se lo queden, prácticamente. Claro. Me gusta que me los devuelvan. Mirá, Prefiero regalarlo, como si lo tengo Voy y y te lo estoy compro. dispuesta a que si lo querés, decirte, bueno, toma, llévatelo. claro. Y ya entender que no va a volver, como Claro. resignarme que lo perdí. Bien. Pero no estar esperando que me lo devuelvas. Sí, sí, sí. No me gusta. Y aparte, has prestado, me imagino que alguna He vez le has prestado, anotado y en he un anotado, Excel. y he perdido y no me han devuelto Claro. y no sé, y no me volví a hablar con la persona y ya se quedó, y sé cuáles libros tienen, ¿sí? entonces eso no me gusta. ¿Querés decirlo por las dudas? Así la No, persona no, se está siente... bien, está ¿no? bien, está bien. No hay denuncia. No. Bueno, a ver, mira, vos trajiste Sí. 4, que Sí. son estos 4. Traje estos porque son muy particulares porque son los libros que
estoy un poco nostálgica. Dentro de poco estoy Me por encanta. cumplir años y me está agarrando así como una cosa medio melanco. Sí. Y son los libros que estaban en la biblioteca esta de mi madre, ahí Me medio gusta. del placar. Sí. Y de alguna manera son con los que empecé a leer. Flores robadas en los jardines de Quilmes, que es la novela de la que hablamos de Jorge De Asís, Jorge que es la Asís. primera novela que robé y leí a escondidas. Sí. Y que me había impactado porque... Tiene las palabras Y tiene olor a en el sexo final, y eso. encontré hoy cuando lo buscaba para traer esta página donde me anotaba las palabras que no... Permiso, sí, ¿puedo? Sí, Quiero que vean esto. las palabras que no entendía las anotaba. Es una hoja de verdad. Para O sea, buscar en el diccionario. tiene el borde de la hoja, está mordido acá el marrón. Sí, Me parece mordido por el fantástico, tiempo. por el tiempo. Por el tiempo. Tiene números, una dirección, que no sé qué, y No tiene sabe. palabras. Sí, dice nimiedad, gélido, irascible, no sé qué, pueril, Son palabras que y vos... que no sabía qué significaba. O sea, tu voz de 12 12 años no entendía qué eran. Y me las guardaba y las buscaba en el diccionario después por una ñoña. Y así podía entender, además, porque si no, Claro, no para sabía de seguir qué iba. leyendo. Así que, y esta es la edición que era de mi madre, o sea que ni loca la dejo acá. No, claro, tenés razón. La podemos apoyar acá si querés, por Pero la ahora. podemos apoyar acá. Por ahora Se sí. vea, está bien. Bien. Después, porque A ver. toda biblioteca argentina tiene que tener a Borges, Ficciones. y ficciones, que es, bueno, su obra. Claro. Y ahí, bueno, no sé qué decir de Borges, o sea, es como rarísimo. lectora acérrima de Borges. No, pero empecé a leerlo, me fasciné, no sé, las ruinas circulares que está acá, Claro. me acuerdo de leerlo y releerlo y no ¿Qué? entender y Claro. decir, wow, tipo, es una locura. Sí. Y después tiene algunos de sus cuentos favoritos acá, que es El Sur, que tiene ese final, Dalman empuña el cuchillo y sale a la llanura, que me parece como, lo leo y me emociono. Y bueno, no sé, es una bestialidad. Entonces este libro estaba en esa biblioteca y me parece que tiene que estar en todas las bibliotecas. ¿Se puede, por ejemplo, una persona que no tiene el hábito o que quiere construir el hábito de la lectura, puede empezar a leer Borges? Sí, obvio. ¿Es un buen comienzo? Total. Bien. Borges es un escritor total, entonces es como un escritor erudito, absolutamente erudito, y después absolutamente entretenido. O sea, es imposible que no te guste, que no te entretenga leerlo. Entonces eso lo vuelve para mí un misterio absoluto de la literatura, en definitiva, porque es como un genio encantador, ¿no? Es un genio al que no puedes acceder. Obviamente que hay cosas que seguro que en la lectura de Borges me pierdo, nos perdemos, cosas que no atrapamos, una cantidad de referencias que tiene, porque es una biblioteca gigante la que hay en su cabeza, pero igual, como lector, adolescente incluso, te fascina. Así que creo que Bien, sí, que hay que tiene tener que Borges. Bueno, Borges. Ficciones. Después, esta novela, que esta no la volví a releer, que es sobre héroes y tumbas de Sábato. Encontré esta edición no tan bella. Es la colección de los diarios. Que es la colección de los diarios, pero... Yo empecé con una, pero empecé con el túnel. Bueno, de la creo que fue el ese fue el que primero. robé, era una de Lozada, creo que el que yo le Bien. robé a mi tía. Y esta novela, yo tenía, creo que 14 años cuando la leí, y me fasciné. Era la época en la que leía Hermann Hesse, Claro. Aldous Huxley, En Mundo Feliz, Las Puertas de la Percepción. Era como esa época existencial y oscura. Sí. Yo era como una Buscando, niña ¿no? medio... Se llamaba Ser Alternativo, que Claro. era ir a recitales de Fan People y todo eso, y yo leía... ¿Qué sería hoy hacer qué? No sé. No sabemos qué definición. No sé qué sería hoy. Un alternativo de antes, Fue ¿qué como sería ser hoy? emo, pero... Claro. pero no sé qué sería ahora. Sí. Pero había algo como esta oscuridad y todas estas reflexiones sobre la existencia que me fascinaron. Quería ser Alejandra, Claro. la protagonista, así que esta novela la dejo como otro Bien. clásico. Y después, no era exactamente el que estaba en mi casa, de Silvina Ulrich, Bien. sino Los burgueses y Los pasajeros del jardín, Sí. que no la leí, la verdad es que no la leí en la adolescencia, la leí mucho más tarde, pero sí Silvina Ulrich fue una escritora de mega bestsellers y estaba en todas las bibliotecas de la República Argentina. Claro. En mi casa estaba. Yo no la leí, debo reconocerlo. No Bueno, la en general se lee poco y para mí es genial. O sea, pensando esto de Eve, cuando la leí a Silvina Bullrich, porque parece que hablo de Silvina Ocampo, que también es otra genialidad, pero esta, por ejemplo, esta novela se llama Teléfono Ocupado, la publicó Mar Dulce hace no tanto, bueno, sí, posiblemente 2012, no sé, algo así, pero... Y es como una comedia, es una mujer que la llaman por teléfono y le hacen como un chantaje,
la secretaria de su examante y le dice, tengo unas cartas que te comprometen, y le empieza a sacar plata. O sea, el dinero está siempre en las novelas de Silvina Bullrich. La clase está muy bien contada, su clase social, una clase social alta, y es agudísima, o sea, inteligentísima, agudísima, como muy crítica. Me acuerdo de que estaban Los burgueses y Los pasajeros del jardín, que leí mucho más tarde. Esta novela la leí hace unos años y es espectacular, y quienes no leyeron a Silvina Bullrich se las recomiendo muy mucho. ¿Sabés en qué momento se construyó o leíste una voz narrativa que dijiste esta voz narrativa? Seguramente no hubo una, hubo varias, pero digo, ¿cómo fuiste haciendo ese Frankenstein propio de tu voz narrativa? O sea, me acuerdo que la voz que más me acuerdo que me impactó cuando la leí fue Eve Uer. No, mirá. Cuando leí a Eve dije, wow, esta es la voz de las mujeres que yo conozco. Claro. Como acá los personajes hablan como habla mi mamá, como hablan mi abuela, como hablaban mis tías. No, mirá. Esto yo lo conozco, como ella usa esta voz y funciona. Yo puedo hacer esto, ¿no? Como yo siento que la lectura te habilita, te da permiso, como decís, mira, ella hace esto y está buenísimo, lo voy a intentar, como, ¿no? Obviamente que era Eve, pero tenía un oído absoluto y una genialidad y una gracia para mí como sin igual. Mucho humor, sí. Pero decís, mirá cómo trae algo que quizás no hubiera pensado que esto era la literatura. Claro. Esa voz me acuerdo cuando la leí por primera vez a Eve, como de haberme sentido como muy conmovida. Pero después, no sé, incluso cuando leo traducciones por pensar como en, no sé, en Lord Moore, Alice Munro, ¿no? Norteamericanas. Claro, hay mi Hempel, que es difícil porque a veces cuando lees traducciones también decís a qué versión de la voz estoy llegando, ¿no? Claro. Pero igual hay algo a lo que accedes, que es como, incluso, aunque la traducción sea mala, accedes a algo que decís, bueno, mira esto que hace, que este permiso que se toma, ¿no? Para, cómo construye, ¿no? La estructura que usa. Esa licencia también para soltar quizás el relato acá y hacer una digresión enorme. Claro. Alice Munro tiene eso, como en general sus cuentos son largos. A mí hay un cuento de ella que me fascina, que es Maderas, y que tiene más o menos 2, 3, 4 páginas que son solo descripciones de árboles, porque es un cuento que va de 2 personajes que viven en el bosque. Yo siempre pienso, ¿eso lo llevas a un taller literario o mismo me lo trae un autor? Y yo digo, che, es un montón. Es un montón para un cuento. ¿No? Y es como, es espectacular, es una genialidad. Y sin esas páginas, y sin haber entrado a esos árboles durante esos minutos que te lleva, no sé si el cuento tendría el peso que tiene. Sí, es la construcción del contexto. Sí. Y como que vos decís, bueno, pero es una licencia que se tomó de tener 3 páginas de descripciones de árboles, de especies, de hojas, digo, es una rareza en un cuento, porque en un cuento es como los elementos están puestos ahí en general de manera bastante calculada. Y si no calculada, en un inicio, como en el final, cuando tenés la posibilidad de releer el cuento, vas ajustando. Y lo que más haces cuando escribís un cuento es sacar. Bueno, eso un poco ya vamos a hablar, te iba a preguntar sobre eso, sos editora. Digo, ¿te llegan manuscritos? Sí. Es hermoso que se den manuscritos. Es hermoso, y aparte también tenés como una cierta distancia con el texto de otra persona. Sí, Digo, ¿cómo conjuga eso en tu literatura, en tu escritura, y cómo conjuga con texto ajeno? Para mí, al que le gusta leer, es un editor, ¿no? De alguna manera. Porque cuando lees, te pasa que estás editando. Que decís, mirá esto que hizo. Yo no lo... Acá hubiera hecho otra cosa. Pero como volviendo a esto que me decías de editar y escribir, creo que es como... Siempre sos un editor para mí cuando estás leyendo o estás pensando qué es lo que hizo. Pero después tengo bastante como disociado mi propia escritura de la edición, porque trato cuando edito de tener claridad. Primero no estoy comprometida afectivamente con el texto. Claro. O sea, no me pertenece. A mí me gusta usar como la imagen de alguien que viene a tu casa y te ayuda a ordenar y te ayuda a limpiar. Esa persona se va, no se lleva nada. Si se lleva una idea, ¿no? Como quizás dice, mirá cómo usaban acá esto, me voy a copiar. Lo voy a tratar de hacer. Pero después tiene su casa y tiene su propio florero, no sé, como tiene sus materiales para hacerlo propio. Para mí la edición es lo mismo, como que yo intervengo en el texto de alguien, trato de ayudarlo o de ayudarla,
Y después cuando estoy a solas con mi escritura, nunca tengo claridad, nunca tengo la foto. Hay como una Me voy hasta el nebulosa. final. Como verás, tengo las manos así y no es por nada, porque va a pasar algo que es... Va a caer algo ahí. Va a caer algo acá, sí, y aparte me sirve mucho para pensar, porque esta es la sección en donde aparece, yo te voy a hacer un test, pero no cualquier test, sino un test patológico literario Ok. que estamos implementando. Suena últimamente. medicinal. Suena medicinal, sí, porque es el pediatra literario, el que aparece Ok. ahora. Ok. Y para eso tengo una... Una carpeta con... Porque esto no está Con improvisado. preguntas. Una pregunta, exactamente. Así, para eso me voy a apoyar acá. Son 5 o 6 preguntas donde te vamos a diagnosticar. El pediatra te diagnostica. Ay, soy muy hipocondríaca, me da miedo. Me gusta, sirve mucho eso. Bueno, vamos a descubrirte como lectora. Dale. ¿Qué haces cuando un libro te aburre? Esto juega también mucho tu laburo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Seguís o lo dejás sin culpa alguna? A veces sigo y en general lo que no me gusta lo dejo. Salvo que sea algo del trabajo, pero en general lo que no. ¿Cuántas páginas le das? Viste que hay cierta como diciendo, bueno, Y 30, 40 y... muy bien, yo también, muy bien. Sí, ahí A está. las 30, Pero en realidad me pasa que no me doy cuenta de que en el momento de que me está aburriendo. Bien. Lo que me pasa es que tengo los libros como al lado de la cama Sí. y ese que quedó muy abajo y que no quise volver es porque evidentemente no me había y hay algo, pasado también, nada. hay algo también que pasa que, digo, si no te sigue rumiando en la cabeza No, la historia, los no. personajes, una escena, lo que sea. Empezás a leer un libro y sabes si lo vas a terminar para mí, siempre. Como es difícil que las primeras Bien. páginas no marquen. Entonces te vamos a diagnosticar con abandónica. Sí, Abandónica, bien. sí. Justamente hablando de la mesita de luz. ¿Qué libros tenés en la mesita de luz? A ver. Decime ¿Te digo ahora? Decime cuánto, qué número y yo te diagnostico más o Uf. menos. Ahora, además, Ahora, adosé un banquito. Claro, o sea, se extendió un Sí, poco la... porque la mesita estaba medio enclenque y le adosé como un banquito Bien. antiguo y de hecho Bien. anoche vi que tengo pilas. Bien. No, pila. Estamos hablando de más de 5, sí. Sí, Sin dudar. más de 10 te diría. ¿Cuáles tenés? ¿Qué tenés? Es Así que hay como- algunos que ni sé qué tengo, pero Los 3 primeros, quizás. mira, viajé a Uruguay este año, por Sí. ejemplo, y me traje libros de autoras de allá. Sí, hermoso. Y tengo, pero que algunos no los empecé. Por ejemplo, uno que se llama, veo el título todos los días, porque veo Sí. ahí a la mañana. La primera enemiga de una niña es su madre, una cosa así. Excelente título, Excelente título. Pero ahora tengo, y que estoy leyendo, un clásico que no había leído, que es Madame Bovary. Mira, Sí. que no habías leído. Mira, Y entonces lo tengo ahí en la mesita de luz. Es mi Mira. libro de la noche. claro. Sí. Y aparte, ¿y qué te está pasando? Contame ya qué te está pasando. Espectacular. Con Madame Bovary, con Sí. esa voz, con Emma. Me siento primero como digo, ¿cómo puede ser que no leí esto antes? Bueno, Esa sí. sensación. Pero qué lindo igual también, ¿no? Sí. Y quiero escribir algo que pensé que obviamente que necesitaba leer esto antes de poder sentarme a escribir eso que quiero escribir. Sí. Y entonces tengo que saldar las deudas literarias. Bien. O sea, para escribirla es mucho. Sí, También. sí, leo y leo mientras tanto también. Claro. Pero por ejemplo ahora con esto que me pasa que es que estoy pensando en unas ideas, digo, no puedo ponerme a escribir eso si yo no leo, bueno en este caso, Sí. Madame Bovary, por ejemplo. Bueno, te vamos a diagnosticar como promiscua, porque estaba hablando de Ok. más de 5. Sí, Y sí. tenés más de 5. Sí, Y sí. aparte si extendiste, digo, hay una mesa. Y tengo también, ahora me acordé, me compré la poesía completa de Beatriz Viñoli, que es espectacular. Claro, y aparte pues, Ese- resulta como el libro de consulta. en Sí, algún ese por punto. ejemplo no es que lo dejo porque no me guste, pues sino me encanta, pero sí con la poesía me pasa mucho, que es que no la puedo leer de corrido, Claro. ¿no? Como más estas obras Total. que condensan y Sí, sí, sí. tanto que necesito como ir desperdigándolo en diferentes días, como Sí. que a veces no estoy para leer prosa y necesito leer poesía. Me pasó con el de Cristina Peggy Rossi, Detente instante, eres tan bello. Hermoso, Es como, hermoso. yo no puedo leer esto No, de no una. lo puedes leer todo. Porque me ahoga, no sé, No. me... No, y Mucho. además que también cuando aparece eso de la poesía reunida, siempre es genial, pero a la vez se convierten en libros como
de nuevo, que no lees, no es como que te sumergís en la lectura de una novela y te acompaña un tiempo. Un libro de poesía así, en general, lo vas dosificando. Sí. Pero además lo tenés que ir pensando, como ir procesando. Y aparte también pasó tiempo. Y pasó que escribió una tiempo, cosa y otra exacto, cosa, exacto. digo, hay algo que Total. pasó. ¿Te pasó de no poder dejar de leer un libro una y otra vez o darte cuenta que pasaste muchas horas leyendo? ¿Pasó eso con algún libro? Sí, me acuerdo de la última vez que me fasciné así como... Me acuerdo cuando leí, por ejemplo, El sonido y la furia de Faulkner, que tuve la sensación de que eso era literatura. Como dije, ok, esto es literatura. Acá está. Esto es un novelón. Claro. Y eso me volvió a pasar con Klaus y Lucas, cuando leí en realidad esta edición que los también tres, contempla la la trilogía, Sí. que sentí como una sensación en el cuerpo de necesitar volver al libro. Mirá. Y como de fascinación y encantamiento total, y de que de verdad me sumergía en algo que no se parecía a mi vida. Como, ok, un poco como el cuento ese, como de la infancia, ¿no? Como entrar en un mundo que no es el tuyo, que es desconocido y que es habitar algo. Claro. Bueno, sos adicta. Más o menos. El diagnóstico es Más o ese. menos. Tu biblioteca es hiper ordenada. ¿Sabés en qué lugar específico está cada libro? ¿Les haces marcas específicas para identificarlo? Bueno, Sí. un poco hablábamos de eso. Sí, soy muy O ordenada. sea, tenés voces, Sí. tenés todo. O sea, Sí, como sí, soy. inglesa, americana. Sí, ahora se me desmadró un poco con por ejemplo, con comprar libros en viajes y traerme muchos libros. Esto de que tengo, no sé dónde están, todavía no los ordené. Ah, mirá. Pero sí, en general mi biblioteca está ordenada. Y también limpio, o sea, me mudé muchas veces en mi vida y eso me obligó a regalar, Desprenderte. prenderme. ¿Te es fácil desprenderte? No, Pausa, nunca insisto. Claro. soltaría esto que, por ejemplo, que te traje como Ya te recomendación. lo vas a llevar tranquila. Pero, por ejemplo, sí, hay libros que digo, esto quizás me doy cuenta de que ya no lo voy a leer nunca, Claro. o estos libros que solté y que no los terminé y que, bueno, no me acompañarán a la próxima casa, digamos. Entiendo, perfecto. Bueno, tenés otro más, sos obsesiva, claramente. El pediatra literario Claro. te dice que sos obsesiva. Si pedís un libro prestado, por ejemplo, ¿lo devolvés? Ya me hablaste, es un poco... y Sí, pido poco, pedís pero lo poco. devuelvo. Lo devolvés. Sí, Y si creo. vos te piden, no. No sé si devuelvo. Estoy pensando que tengo algunos libros, por ejemplo, de una amiga de Julieta, tengo algunos libros, pero no pido mucho. Trato de, si veo que lo quiero demasiado, voy y me lo compro. No pedís porque tenés temor a que te pidan. Claro. Y la que pide te deje prestar. No. Y cheque en blanco. O sea, no hago lo que no me gusta que me hagan. Claro, muy Así bien. que Muy bien, entonces no sos cleptómana. no. No sos cleptómana. Ya no, lo fui Ya. de chica. De chica sí, la mamá. De chica sí. La mamá sí. Y la última es, ¿cuál es la proporción? Bueno, esto es una pregunta media Matemática. media tramposa porque sos editora, digo, tenés libros comprados obviamente, pero tenés libros que te llegan y demás. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es la proporción en tu biblioteca de libro leído sobre libro comprado? 10 leídos de 10 comprados, 7 leídos de 10 comprados, 3 leídos de 10 comprados. Yo diría 6 leídos de 10 comprados. No estaban justo 6, ¿no? ¿Cuál era? ¿7? Sí, pero 7. estás entre 3 y 7. Sí. Bueno. Siempre se compra más. Sí. Incluso te compras cosas que a mí me pasa mucho, tenés pasa mucho que con la tener. FED, ¿no? Claro, Yo voy a la bueno. FED, voy a la feria del libro y compro y después pasan meses y digo, este libro no lo tengo, me lo vuelvo a comprar ¿Ah, sí? porque me olvido que me lo había comprado o lo encuentro y digo, mira, tenía este libro. Claro, claro. Como eso me pasa mucho con las compras compulsivas de libros. Bueno, sos una compradora compulsiva. Eso, ¿Sabías? sí, obvio. Bien. Esa era mi tarjeta de crédito.